viguita simplemente apoyada, con carga distribuida, apoyo A, apoyo B, extremo C. ¿Cómo son las reacciones? Una es mayor que la otra. Distintas, porque no hay que... Simetría. La voy a calcular usando ¿qué? Ecuación de equilibrio. Supuestamente, cuando conozca las ecuaciones de equilibrio, puedo hacer ¿quién? El corte. El diagrama de corte. Si me paro en el puntito C, ¿cuánto vale el corte en ese lugar? 0. 0, porque a la izquierda no hay carga. Comienzo a caminar la viga. ¿Qué tipo de carga es? Distribuida. El diagrama, ¿cómo es? Lineal. Lineal. ¿Hacia arriba, hacia abajo? Hacia arriba. No, Hacia abajo. depende de... La carga Q va dirigida hacia abajo. El diagrama baja. Llego al apoyo. ¿Qué fuerza actúa? La reacción. ¿Que va dirigida hacia dónde? Arriba. Sube el valor de quién? de R. De RA. Comienzo a caminar la viga. Lineal. Variación lineal. Llego al apoyo. ¿Qué fuerza actúa? RB. El diagrama que hace. Arriba. Sube. ¿Hasta dónde? Hasta el Hasta el eje. plano... Hasta el eje. hasta el eje. Porque los diagramas comenzaban y terminaban en el eje. Los signos arriba del eje, Positivo, debajo. negativo. En este caso, ¿en cuántos lugares el corte se hizo 0? 2. En 2. Acá y acá. Este lo conozco, justo coincide con quién. Con el apoyo. Este no lo conozco. Esa distancia la voy a tener que ¿qué? Voy a tener que averiguarla. Porque en ese lugar va a estar quién. El momento más. Y lo más probable es que sea el más grande de la viga, porque en ese justamente es el tramo que tiene más que... Más distancia. Hablando del momento, ¿cómo sería? Que los extremos de la viga siempre vale. 0. Cuando hay carga distribuida, Parabólico. en los voladizos, como en el momento siempre, Al revés. Sí, bien. Negativo. siempre negativo. Negativo se grafica hacia dónde. Hacia arriba. Carga distribuida, momento negativo, la parábola de ese momento. En el tramo, si en este lugar el corte es nulo, en ese lugar va a estar ¿quién? El momento más. El que yo creo que va a ser el máximo. Me voy a sacar la duda. Voy a calcular ese y ese. Lo más probable que ese sea el máximo. Y como hay carga distribuida, Parabólico. ese sería mi diagrama de momento. Negativo arriba del eje, positivo arriba del eje. Ese es el momento que quiero calcular. Y cuando tenga ese momento, lo voy a ¿qué? Lo voy a proyectar en la dirección de quién. De los ejes principales, ya que el plano de solicitaciones no coincide con ninguno de los ejes. En este caso, la inclinación de la viga hace que este eje sea y 0. Este eje sea Z0. Y aquí es donde actúa quién. En ese eje es donde va a actuar actuando quién. El momento máximo. Ese momento máximo es el que después voy a ¿qué? A descomponerlo. Proyectarlo sobre el eje vertical y proyectarlo sobre el eje Momento. horizontal. ¿Qué subíndice usaba? La inversa al eje que... No me han dicho nada. ¿Qué subíndice usamos? El eje que se flexiona. Al eje que se flexiona. El que actúa en el eje vertical Momento flexiona al horizontal. El que actúa en el horizontal flexiona flexiona. al vertical. Este angulito es dato. Sí. Es la inclinación que tiene la viga. Esos dos momentos proyectados los voy a calcular usando ¿qué cosa? Trigonometría. El momento máximo Por el coseno. proyectado por la función que corresponda. El Z0, que es de ángulo alfa, El coseno. El coseno. Sí. adyacente, Adyacente. función, coseno. Coseno. El MI0, este cateto, que es de alfa, Opuesto. que es función trigonométrica. Seno. Fíjense en cómo en teoría he hecho lo que debemos hacer.
Ahora me pongo a qué? los A resultados. calcularlo, a resolverlo. Me han dicho que la carga, ¿cuánto vale? 5. 5 toneladas sobre metro o kilómetro. No, kilómetros. 5 kilonewton sobre metro. A ver, César, ahí, calculemos reacciones. en el- 10 minutos, me tiene que sobrar. en el tema de las unidades, ¿cuánto es kilonewton sobre metro y La kilonewton carga, metro? ¿esta carga de qué tipo es? Distribuida. ¿Cómo se llaman las cargas distribuidas? Cargas lineales. Mm, Kilo sobre metro. Tonelada sobre metro. ujú, Kilonewton sobre metro. ujú. Las reacciones que son Carga concentrada. fuerzas Ah, y fuerza. unidad. Kilo, Kilo. tonelada, kilonewton. Ujú. El momento que es básicamente Fuerza por distancia. cuando va a ser la unidad. Kilonewton por metro. Tonelada por metro. Ah. Kilo por metro. De acuerdo al elemento que estoy utilizando es la unidad que voy a usar. Bien. ¿Estás incómodo? Traigo una sillita un poquito más alta. Ustedes van planteando las ecuaciones, yo digo, ¿Cómo se puede? fíjense que lo que ¿Qué hay que cosa? ser práctico. ¿A qué le llamamos práctico? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué voy a calcular? Para eso que necesito, debo calcular esto, debo calcular esto, debo calcular esto. No perder tiempo en boludeces. No pensar en nada que no sea estructura. Una horita nada más. Si no, el ejercicio se me va a hacer largo. ¿Qué es lo El que hay problema que...? es que no voy a tener tiempo. Entonces, ser práctico. Identifiqué la flexión. Digo, necesito sacar el momento máximo. Si la flexión es simple, ya listo. El momento máximo es el que voy a usar. Si la flexión es desviada, y me voy a dar cuenta porque me dicen que la viga está inclinada, voy a tener que sacar el momento máximo y proyectarlo, descomponerlo en dos direcciones. La descomposición a través de trigonometría. El momento máximo será rápido de sacar si la viga es simétrica. Si no es simétrica, voy a tener que elaborar un cachito más. Y un poquito más porque de entradita ya las reacciones son distintas. César, pero ahí ¿cómo lo calculamos? ¿Hacemos dos secciones? Para sacar reacciones. Porque ¿Estudias Puede secciones? ser un equilibrio. ¿Estudias secciones para sacar reacciones? no, ¿Qué estudias? el presión en equilibrio. Listo. Ujú. César, ¿cuánto mide el ángulo? Ay, no. Mire, porque no sé lo que te hace. Ah, que no escribía eso. Hay que sacar un buen dedo, ¿no? Los dos. Bueno, pero en caso que no nos dieran el ángulo ahí. Te van a dar el ángulo de flexión. Ah, sí o sí. Ajá. Flexión desviada te van a dar siempre el ángulo. Sí. Bien. Paso uno. ¿Qué hago? César, no va, boludo. Eso es motor, ¿no? Sí, RA o RB. RA. Es real. Y si lo voy a estudiar por derecha, me hace falta RA. No. Necesito RD. El momento lo puedo sacar por izquierda o por derecha. Si ya tengo RB, ¿puedo sacar el momento en esa sección donde el corte vale 0? Sí.
¿sí? Porque es la única reacción. Entonces, cuando hablo de ser práctico, es tratar de hacer lo menos posible para encontrar lo que yo quiero. ¿Qué hubiese hecho yo en este caso? Y supongo que alguno lo ha hecho por lo rápido. Yo necesito calcular primero RD, B. Para sacar RD, ¿qué hago? Sumatoria de momento en dónde? En A. En A. Si está en equilibrio, tiene que estar igualado a quién? A cero. La carga Q la voy a transformar como si fuera una sola Q grandota, que va a estar aplicada en dónde? En C. En el medio de toda la longitud. Quiere decir que el Q grandota, ¿cuánto va a valer? Y va a valer Q chiquita por 5. Y la voy a concentrar justo en el medio, a una distancia de 2, y entonces digo, si voy a tomar momento en A, ¿quién genera momento? Por un lado, el revés. ¿De qué tipo? Negativo. El brazo de momento, ¿cuánto vale? 4. 4. La carga Q grandota, ¿qué tipo de momento? Positivo. Si la carga es Q grandota y está en medio de 2,5 y esto vale 1, ¿a qué distancia estará del punto A? Ah, A 1,5. ahí me equivoqué. Porque si esto es 2,5 y tengo el apoyo que está en 1, esto no le queda más remedio. Tiene que valer 1,5 para que el total me dé ¿cuánto? 2,5. ¿Qué es lo único que no conozco? RB. ¿Qué signo tiene? Negativo. Pasa al otro cambiado de y me quedaría Q grandota por 1,5 dividido en 4. Q grandota, ya lo saqué. 25. 5 por 5, 25. 25. ¿Qué? Kilonewton. Kilonewton. Reemplazo 25 por 1,5 y lo divido en 4. 9,37. 9,37. ¿Qué? Kilonewton. Con ese ya me alcanza y me sobra. Quiero sacar las dos reacciones que usar. Sumatoria en I. En I, ¿quién participa? RA menos Q y RB. Si RB ya lo conozco, Q lo conozco, que es lo único que no conozco. RA, exacto. Listo, lo despejo. RA, ¿qué signo tiene? Positivo, Estos dos, ¿cómo pasan? cambiar de signo. Q menos RD, B. ¿Cuánto valía Q? 25. ¿Cuánto valía RB? Menos 9,37. ¿Cuánto Tenemos vale RA? 15,63. ¿Qué? Kilonewton. Ya tengo las dos reacciones. ¿Qué corte me interesa averiguar? ¿En qué lugar se hizo? 0. Lo voy a plantear en una sección que, Eso. Ajá. en una sección que, Transversal. sí, si las secciones son transversales, sección que cualquiera que se encuentre a qué distancia. Es casi X. Y en ese lugar yo sé que el corte cuánto vale. 0. Y lo voy a estudiar por dónde. Por la derecha. Si es por derecha, ¿quién tengo que genere corte? RB. Dirigida hacia arriba, ¿qué signo? Positivo. Por derecha. Negativo. ¿Quién más tengo a la derecha que genere corte? Q por Esa carita. Q X. por X. Hacia abajo, ¿qué signo? Negativo, base positivo. Por derecha. Positivo. Esa ecuación está igualada a 0, que es lo único que no conozco. X. Lo voy a despejar. RB pasa Positivo. positivo. La Q Dividido. dividiendo. RB la conozco. Sí. 9,37 dividido en 5 Y 1,87. a 1,87 metros donde el corte se hizo. 0. En ese lugar, ¿quién va a estar? El momento máximo. ¿Qué fuerzas tengo a la derecha que genere el momento? RB ¿Qué tipo de momento? negativo Por y derecha. queda positivo. ¿Y a qué distancia? Q. No. Distancia. Bien. Distancia, por X. Bien. La que acabo de encontrar. 1,87. ¿Quién más tengo a la derecha? Q. La carguita Q por X. ¿Dónde se concentra esa carguita? A la mitad de X. ¿Qué tipo de momento? Positivo, queda Por negativo. derecha. Negativo. Negativo. ¿Tengo todos los datos? Sí. Reemplacemos. RB 9,37 por 1,87 1,87. menos Menos 5 por 1,87 5 por 1,87. por 1,87 dividido en 2 igual. 8,77.
877, ¿qué? Kilonewton metro, No. claro. Kilonewton metro porque Kilonewton metro. fuerza Ese es potencial. el que yo creo que es quien. El momento máximo. Por las dudas voy a sacar el momento en A. Para estar seguro que ese es el máximo. Ese sí lo hago por dónde. Por izquierda. ¿Qué tipo de momento genera Q? Negativo. ¿Cuánto vale esa carguita? Q por X. Q, ¿no? Por 1. Por un metro. ¿Y dónde se concentraba? En la mitad. 0, 5. 5 por 1, 5. 5. 5 por 0, 5. 2,5. Kilonewton Menos 2,5. metro. No quedaba duda. El momento máximo, ¿dónde estaba? En el tramo. Ese momento máximo es el que voy a qué? A descomponer. El momento 877 kilonewton metro por coseno de, ¿cuánto dijimos el ángulo? 30 grados. Tenemos 759,5, ¿puede ser? Kilonewton metro. Y el otro es el momento máximo por el seno de 30 grados. Momento máximo, dijimos 877. 438,5. Esa es la parte de flexión. Y la razonamos así de práctico, rápido. ¿Quién arrancó con el momento en A? Con el momento máximo. En la ecuación de equilibrio. Yo. Bien. ¿Y después qué hicieron? No lo hice así. Yo arranqué en B. Y despejé la respuesta final. Bien. No hay problema, se puede hacer, pero te lleva más tiempo. Tratar de ser que es práctico, lo que me hace falta. Es más, lo hice verificación, porque estoy confiando que lo he hecho que lo he hecho bien. Si tengo una duda, verifico. Va, el que lo empezó lo termina y el que no lo empezó lo copia. Pero cuando copien, no solamente copiar. ¿Por qué lo hizo? Convenía primero tomar momento en A para despejar R de B, que es el que realmente me hacía falta. La otra reacción no la necesité, no me hace falta, pero si quieren calcularla no hay problema. Sumatoria puede salir más rápido. Si no es simétrica, estoy obligado a hacer el corte para saber en qué lugar es. Cuando la vida es simétrica, está seguro que el corte se hace 0 en el medio. Cuando no es simétrica, la voy a tener que averiguar. Y en este caso me convenía estudiarlo por derecha, entonces por eso necesitaba el revés. Flexión desviada, me han dado una pieza metálica, papita. No tengo que calcular nada yo en realidad. ¿Por qué no debo calcular nada? Porque me van a decir de qué sección está hecha la viga. En este caso me dice que son dos caños superpuestos, uno arriba de él, otro. Y como es mi estructura metálica, en una tablita que ellos me proporcionan, me dan las dimensiones de cada caño. Fíjense en el grafiquito que aparece al costado. ¿Cuánto mide la base de este caño? ¿Lo tienen ahí en el gráfico? 150. 150 milímetros, Sí, supongo que 15 Sí, centímetros. ¿Qué altura tiene cada caño? 50. 50, 5 y 5. Y aparece un dato que es ¿quién? El espesor. En la tabla, además de las dimensiones que aparece, una columnita que me da el área de toda la pieza, no, de un caño. ¿Cuánto vale el área de ese caño? 12,39 12,39 centímetros cuadrados. Me dice cuánto valen los momentos de inercia de cada caño. Cuando habla de cada caño es en el centro de gravedad
de cada caño. Este sería el eje Z1, este sería el eje Y1. Me dice cuánto vale JZ1 y cuánto vale J1. JZ1, que en la tabla aparece como JX. 57,06. Centímetros cuadrados. J1, que en la tabla aparece como JI. 330,35. Todos esos datos están referidos a quién? A un elemento de mi pieza. Veo lo primero que tiene simetría. ¿Por qué tiene simetría? Y tiene un eje vertical que los puede dividir en dos partes iguales. Un eje horizontal que puede dividirlo en dos partes iguales. El centro de gravedad, entonces, ¿dónde va a estar? A la mitad o en la intersección de ambos ejes. Este sería el eje Z0. Este sería el eje Y0. Ahí está ¿quién? El centro de gravedad. ¿Qué momento de inercia necesito yo? Los dos. Si me fijo, las dos piecitas en el eje de las Y, ¿cómo están los centros de gravedad? ¿Cuánto valdría el momento de inercia de toda la pieza? La sumatoria de... Cuando los centros de gravedad están alineados, es la suma de los momentos de inercia de cada cañito. Como los dos caños son iguales, el momento de inercia de un caño multiplicado por ¿quién? ¿Tengo el dato? Sí. Lo único que hago es que resolverlo. ¿Qué pasa con el eje Z0? Los centros de gravedad, ¿cómo están respecto del centro de gravedad de toda la pieza con respecto al Z0? Paralelos. ¿Se pueden sumar? No. ¿Qué voy a tener que usar? ¿Cómo son los dos caños? Igual. Le voy a aplicar Steiner a uno y lo voy a multiplicar por 2. ¿qué decía el amigo Steiner? El Momento de inercia de una piecita. más El área de una piecita por la distancia. por la distancia entre esos dos ejes elevada al cuadrado. ¿Quién sería esa distancia? Y me vengo al gráfico y digo, esto sería la distancia. Es la que hay entre el centro de gravedad de una piecita y el centro de gravedad de toda la pieza. ¿Cuánto vale esa distancia? 2,5. Si la altura de la pieza era 5 y el centro de gravedad está en el medio, esa distancia sería 2,5 centímetros elevado a ¿qué? Al cuadrado. ¿Qué tengo ahí? Los momentos de inercia. Listo. ¿Qué problema había? Si en vez de haber sido dos caños rectangulares acostados hubieran estado parados, ¿cambia algo? No. Lo único que si fueran horizontes verticales, los que estarían alineados serían ¿quién? Los del eje Z. Y a los ejes Y tendría que aplicarle ¿qué? Steiner, porque serían paralelos. César, los datos de la tabla que De comentaste. los van cuando sea estructura metálica, ellos te dan el dato del caño. Por eso ahí aparece, en lo que les he pasado, aparece los datos del caño y una tablita abajo chiquita, que no es toda la tabla, es los datos referidos a ese caño, nada más. Pero por ejemplo, cuando pasan el dato de un caño, lo calculan así como el JI y el Puntos JI. máximos proyectados. Y una vez que tengo los momentos de inercia calculados, recién comienzo a hablar de quién. Comienzo a hablar de flexión desviada. Y lo que me han pedido es calcular que... Vamos. Las tensiones. Tensión máxima. Y me piden que calcule las máximas, que las grafique y que las verifique. Para calcular las tensiones máximas, me acuerdo de la única formulita que hay. Flexión desviada era suma de dos flexiones simples rectas. Si trabajo con el momento vertical, ese momento lo hemos llamado MZ0. ¿A qué eje flexiona? Al Z. Y las distancias se miden en quién. En I. El otro momento, el que hemos llamado MI0, flexiona qué eje. Y las distancias se miden en quién. En Z. Esa es la única ecuación que vamos a usar. De esa ecuación ya tengo todos los datos. MZ0
M y 0, J y 0, JZ 0. Y entonces digo, quiero calcular las tensiones de quién en esa viga. El plano de solicitaciones, en este caso, ¿en qué cuadrante está? Segundo. En este cuadrante. Las tensiones, ¿cómo se calculan? Por punto. Por puntos. ¿Qué puntos tienen las tensiones máximas? Los que más aportan. Los más alejados de quién. Bien. A, C, D, B. Los 4 puntos están alejados a la misma distancia. ¿Cuáles son los máximos? Ahí va. Ahí va. Los más alejados del centro de gravedad, ¿en qué? Enlace. Sí. ¿En qué? En la dirección del plano. En la dirección del plano de solicitaciones. Los 4 puntos, fíjense, están a la misma distancia. Los 4 están alejados al máximo. Pero hay 2 que tienen el máximo. ¿Quiénes son? Los que actúan en la dirección del plano de solicitaciones. Quiere decir que va a ser la tensión en A y la tensión en B. Agarro esa ecuación y voy a calcular esas 2 tensiones que yo sé que son las máximas. Primer término, MZ0. ¿Va dirigido hacia dónde? Flexiona el eje Z. Si flexiona el eje Z, ¿qué hará en A? Compresión. ¿Qué hará en B? Tracción. Entonces, en A genera compresión, en B genera tracción. El momento, MZ0. El eje que se flexiona, el eje de la Z. Y las distancias se miden perpendiculares al eje que se flexiona. Y A y B. Distancia hasta el punto A, distancia hasta el punto B. Medida desde el eje Z0. Como era un eje de simetría, esa distancia y esta distancia, ¿cómo son? Son igual. ¿Y cuánto valen esas distancias? Sí. Esas 2 distancias serían de 5 centímetros. El segundo término, el momento MI, 0. Flexiona el eje de la I. ¿Qué le pasa a lo que está de este lado? Se comprime. ¿Qué le pasa a lo que está Tracción. atrás? Quiere decir que en A genera ¿qué? Compresión. En B que genera Tracción. el momento que actúa, M y 0. Se flexiona el eje de las y las distancias se miden en el eje de las Z. ZA y ZB. Distancia que hay, medida en Z hasta el punto A, medida en Z hasta el punto B. Si este era un eje de simetría, esas 2 distancias, ¿cómo son? Si toda la pieza medía 15, ¿cuánto vale esa distancia? Listo. ¿Tengo todos los datos? Sí, reemplazo. Y en A no cabe duda. Negativo, negativo, ¿a qué trabaja? La compresión. En el B, positivo, positivo, no cabe la menor duda, ¿a qué trabaja? Si la pieza tiene doble simetría, esas 2 tensiones, ¿cómo van a ser? Iguales. Con calcular una sola ya tengo la otra. Porque al tener doble simetría, fíjense en que las 2 ecuaciones son exactamente iguales. Lo único que difieren es en quién. En los signos. Listo, ya tengo las tensiones máximas. César, ¿puedes volver a explicar lo de si comprime? Para que se entienda. Cualquiera sea tu viga, cuando al momento actúa en el eje vertical, la viga se deforma de esa manera. Todo lo que está arriba se qué. Todo lo que está abajo se qué. Entonces, el punto A estaría ¿qué? Comprimido. El B estaría ¿qué? Cuando el momento actúa en el eje vertical, el punto A se comprime, el punto B se tracciona. Ahora hace lo mismo, pero si el momento actuara en esta dirección, la viga se deforma de esta manera. ¿Qué le pasa a este borde? Se comprime. ¿Qué le pasa a este borde? Se tracciona. Si el momento empuja de este lado, el eje Y es el que se curva. Todo lo que está de este lado va a estar que... Entonces, el punto A estaría que... El punto B estaría que... Por eso le pongo su signo.
eso que les han enseñado, tratado de hacer entender lo de la manito, que Claro, me han y pone dicho. una flecha, tal vez. Sí, Es tan fácil decir, tenés, esta es tu liga, actúa el momento en este eje, comprime lo de arriba, tracciona lo de abajo. Si el momento actúa así, lo flexiona así, esto se comprime, esto se tracciona. Si el momento hubiera actuado de este lado, al revés, este borde se comprime, este se tracciona. En el único que podés tener una duda es si este momento empuja hacia allá o hacia acá. Sí. Si el momento está en el segundo cuadrante, este va a empujar hacia allá, porque vas a proyectarlo en esa dirección. Si el plano de solicitaciones hubiera estado en este cuadrante y el momento hace así, cuando lo proyectas, empuja en sentido contrario. Con eso ya he cumplido la primera partecita. Calcular que las tensiones máximas. Sí, ¿Qué arranca la 9:30. En teoría. Porque nos vamos corriendo siempre un poco. Entonces, una vez que lo calculé, esto no debe superar nunca ¿quién? la tercera admisible. Eso se les han dado de qué figura de dato. César, ¿me puedes pasar los ejercicios? ¿Ah? ¿Me puedes pasar los ejercicios? por Ah, favor? perdón. Hay que verificarlos. Sí, sí son iguales. Las dos. ¿Este ejercicio es eso? Sí, lo que pasa es que me lo he pasado a mí, yo se lo he pasado a varios de los que estaban. A ver, Te lo encargo. la Jackie no está. Le saqué unas fotos recién. Enzo te lo pasé. Sí. Ale te lo pasé. Cami lo pasé. Nazarena lo pasé. Josefina lo pasé. La Ruth no ha venido. La Serena no ha venido. La Tixi, Sí, yo. Y por mí. ¿quién más? Por mí. La Ruth no. A mí sí. Muy bien. ¿Cuánto es? 140. Base, altura y cubo sobre 12. ¿Qué te han dado? ¿Que la base es 1/3 de la altura? No, ¿O te han No, dicho no. que la altura es 3 veces la base? 3 veces la base. Bien. El orden de los faroles cambia el alumbrado. Es lo mismo que pongamos B igual a H sobre 3. Este 3, ¿qué está haciendo? Dividiendo. Pasaría acá. Multiplicar. Ah, ¿no te queda esto que está acá? Porque, Entonces, podés escribirlo de la forma en que vos quieras, pero lo que sí, reemplazá uno de esos por ese término. La base es 1/3 de la altura. Sí. Bien, al revés, la altura es 3 veces la base, significa exactamente que lo mismo. ¿Qué puedo hacer? O reemplazás el B por este, o reemplazás el H por este. ¿Cuál querés reemplazar? Sí, no, el H por 3B. Bien, yo reemplazaría el B más rápido, pero lo querés hacer, no hay problema. En vez de H cubo, 3 veces B al cubo. Y ahora decís B por B al cubo, B B a la cuarta. 3 al cubo, 3 por 3, 9. por 3, arriba, 27, abajo, 6. 27 y 6 son múltiplos. Sí. No. Ajá, ¿qué número multiplicado No, por no. 6 te da 27? Igual Ninguno. ahí faltaría lo de Yo no lo vi. y sí, máximo, ¿no? Tipo, No, es que esta es la fórmula de, perdón, no es faltaría eso. esa es la fórmula de W, ya está. A ver, El rectángulo era base, no. perdón, sí. el que estaba bien puesto. Es que en realidad. Este es el momento de inercia. Sí. El módulo resistente, ¿querés usarlo? Base altura al cuadrado sobre 6.
6. Eso es lo que decía, el módulo resistente. Ahí está. Pero es eso. lo mismo, trabajar con eso en ese. ¿Qué Claro. querés reemplazar? Yo, claro, le hice el ejercicio y a la altura lo reemplacé por 3. Reemplazaste la altura, vean el que te quedaría. B por, en vez de H, 3B 3B al cuadrado sobre sí. 6. Y ahora resolver. Claro. B por B cuadrado, B cubo. B cubo. 3 al cuadrado, 9, claro. dividido en 6. Seis. ¿Son múltiplos? Sí, queda 3 medios. Te quedaría 9, 3, 6, 2. En Ah, una está palabra, bien. Eso. 3 medios de B al. Listo, eso quería saber si la altura siempre, en ese caso, como yo lo entendí, digamos, la altura siempre se va a dar, depende de las condiciones que nos dan. Si la base es 3 veces la altura, si fuesen 4, por ejemplo, le ponemos 4. Lo que te da normalmente Bien, es B eso. sobre B es H sobre 2 o H sobre 3. Ya sobre 4 no, porque es un elemento muy fino, muy flaco. Claro. Sí. Y podés trabajar con B o podés trabajar con H. Ujú. Uno de estos dos lo reemplazás acá. Uno de estos dos lo reemplazás acá. Si fuese 2, por ejemplo, sería B por 2B al cuadrado sobre 6. Si querés reemplazar el B, te quedaría H sobre 3 por H al cuadrado sobre 6. Bien. ¿Vas a llegar al mismo resultado? Sí, no la misma formulita, porque en uno reemplazaste el B y en el otro reemplazaste el H, pero la fórmula sigue siendo la misma. Sí, ese nada más. Bien, listo. César, Esa era lo mi que duda. estamos viendo. Verifica por muy mucho, pero muy mucho. Sí, muchísimo. ¿Verifica? A mí me interesa que verifique. Bueno, Y sí, dale. 19. Sí. 09. Y la tensión admisible a ver, 240 megapascales. completemos eso que falta ahí. Me han pedido que verifique en qué me han dado la tensión admisible. Megapascales. ¿Qué tensión admisible me han dado? 240 240. ¿Qué? megapascales. Megapascal. 24.000. Y allá estábamos trabajando en qué. 29.000. Entonces les conviene llevar todo a lo mismo. Tensión en A, ¿cuánto les dio? 19, menos 19,09 Menos 19,09 kilonewton sobre metros. kilonewton sobre. Metro cuadrado. ¿Por qué si el momento de inercia lo hemos sacado en centímetros cuarta? Ahí va. ¿Qué no han tenido en cuenta? Sí, la unidad. El momento en qué unidad lo calculamos. Kilonewton metro. ¿Qué convenía hacer? Kilómetros centímetros. Llevarlo a la misma unidad que trabajen todos. Si el momento de inercia es centímetros cuartos y la distancia es centímetros, ese también me conviene llevarlo a qué? A centímetros. Y el kilonewton lo quieren dejar en kilonewton, lo dejan. Yo lo llevaría también a quién? A kilos. Y entonces, antes de calcular las tensiones, hubiera dicho momento MZ0. ¿Cuánto me dio? Cuando lo calculé acá por trigonometría. 759,5 kilonewton Por metro. metro. Si lo quiero llevar a kilos, ¿qué hago? ¿Cuántos kilos equivale un kilonewton? 100 kilos es lo mismo que tener un kilonewton. Se va. Kilonewton y kilonewton, Se va. te fuiste. El metro lo quiero llevar a quién? Al centímetro. Un 100 metro. centímetros. Ah, ¿Cuántos metros son? uno. Metro y metro, Ya. te fuiste. ¿Y qué me quedó? Kilos centímetros. ¿Qué quiere decir? Que MZ0 va a valer 7595. Dos lugares para pasar a kilo. 700. Dos lugares más para pasar a qué. No sabías hacer. Y ahora ya lo tengo en kilos centímetros. Eso que han hecho con MZ0 también habría que haberlo hecho con quién. Con el MI0. ¿Cuánto les dio el MI0? 400. 38. 38,5. 38,5 ¿qué? Kilonewton. Kilonewton metro. Y hago lo mismo. 4 millones. Quiero eliminar los kilonewton. Y entonces digo, 100 kilos equivale a 1 kilonewton. Quiero eliminar los metros. 100 centímetros equivale a 1 metro. Kilonewton, kilonewton, te fuiste. Metro, metro, te fuiste y te quedó kilos centímetros. Quiere decir que MI0, ¿cuánto vale?
4 millones. 4, 3, 8, 5. 2 lugarcitos porque pasé a kilo. Y 2 lugarcitos más porque pasé a centímetro. Ya tengo los dos momentos en qué. Kilo centímetro. Kilo centímetro. La tensión admisible me la dieron en qué. Multiplico por 10. O sea, un lugarcito más y ya lo tengo en qué. Y ahora sí puedo comparar. Ojo con el tema de unidades. Si el momento de inercia venía en centímetros cuarta, las distancias en centímetros, el momento que también venga en centímetros. Y si la tensión admisible me la dieron en megapascal, la paso a kilos sobre centímetros cuadrados y entonces el momento también de kilonewton lo pasé a kilos para poderlo comparar. Después que arregle las unidades, si me da menor o muy chiquitito, el problema de la vida, no el problema mío. A mí me interesa que verifique. Y si no verifica, tampoco es problema mío. ¿Qué pondré? No verifica. César, el megapascal lo has hecho por 10, ¿cierto? Para pasar a kilos sobre centímetros cuadrados siempre se multiplica megapascal por 10 y ya quedó en kilos sobre centímetros cuadrados. Megapascal por 1000 sería kilonewton sobre metro cuadrado. No tengo la más puta idea. Yo lo necesito en kilos, multiplico por 10 y ya está. Ahora, después de kilos, querés pasarlo a megapascal, querés, perdón, a kilonewton, al que vos quieras pasarlo. Pero de megapascal multiplicás por 10 y ya quedó en kilos sobre centímetros cuadrados. 5 sobre J70, que es 278,95. Más, sí, sobre M0, nos quedan 438, bueno, 4.308.000. 0,000 por 7,5 sobre Estaba poniendo la 660,7. Sí, me acuerdo. ¿Qué te digo cualquier cosa? 190.950. A ver, empecemos de nuevo. MZ0. 7.595.000. Sí. Por 5. Ah, para 7.595.000 por 5, sí. Dividido en JZ0. ¿Cuánto te dio JZ0? JZ0 que es 268,95. Bien, dividido en ese. ¿Qué? Pero es en el total de la fibra. El total de la pieza, el que calculamos es JZ0. Bien. No el JZ de un perfil, Claro, que es de el uno, total, el que el de usaste, la figura entera. el que hicimos por Steiner. 141.173. 141.000. Sí, 173. ¿Cómo hacer? Hace el otro, el MI0. 4.385.000 por 7,5 centímetros sobre el JI0 que es 660,7. 49.776. 40. 9.776. Sácame de nuevo este momento, no vaya a ser que hayan metido la pata. Porque está bien, puede que no verifique, pero no está verificando por No, los sumatorios de los momentos no dan el momento máximo. el momento máximo. Sáquenlo de nuevo. De máximo. Sí, cuando sacaste el momento máximo. No vaya a decir que esté mal sacado el momento. Es muy grande, 753. Para una carga de 5. 877 pesaba, ¿no? Claro, Fíjense cuando sacamos el momento máximo. claro. JZ0 es eso. El JZ0. Coseno 30 era, ¿no? No, sacame el momento máximo primero. Porque es todo el cálculo. Ahorita ves JZ.
momento máximo lo sacaste con el TV y con el Q, por el... César, ¿cómo lo sacó todo con los temas? El área es solo de una de 15, un perfil. o sea, sería de 15%. El área de un 87. No, parece. El momento máximo es 8,1. No, No, pero me equivocamos por la presentación. El 9,3 con el No, era 8,7. Ah, pensé que era un- sí, acá está. Tipo, porque recién le puse el 9,3. Así Dame la cuenta. Sí. 9,37 por por 1,87 menos 5 por 1,87 por 1,87 dividido 2 igual. Era 8,7. Es 8,7. 8, Sí. 8, Era puesto 877 Claro, le dictaba en el más. pizarrón. 8,77. Sí, yo también había escrito Es que lo tengo con coma, la habría dictado más. 8,77. Ah, después eran 7 con el pico. Ya está, veo. Bueno, perdón. Ahí se fue. 7,59 puede ser. ¿El primero? Sí. El momento máximo da 8,77 kilonewton metro. Son 2 lugares menos. Entonces el MZ0 en centímetros es 75.950. Es decir, 7.000. Sí, no me equivoco. Todos los valores que han calculado no están mal, pero Hay que moverle. la coma va en otro lugar. Sería 7.000. 7,59. Este sería 4,38. Cuando lo pasen, 2 lugares menos. Cuando lo pasan, 2 lugares menos. Cuando calculas acá, esto no sería 1411, este sería 497, y ahora suma 1411,73 más 497,76 y te va a dar menos de 2.400. 1900. Bien, trate que no les pase allá. Ojo con el tema unidades. A veces vengo tan embalado con el ejercicio que me como una tontera como no haber arreglado unidades. Si me verifica, espectacular, y no verifique. Y si no verifica, como no verifica, no hay ningún drama. No, porque estos son. Pero si no verifica, que sea por unos valores lógicos, no como estaba ahí, que era millonada de tensiones. No usar nada calculado tuyo. Y la carga que me habían dado no es una carga que sea una locura. 5 kilonewtons sobre metro equivale a menos de la carga sobre una losa. Entonces no podía ser que estuviera sobrando. O sea, no quiero que acá, mira, no sé si que lo estoy haciendo bien con la calculadora. En el momento de que salgo con Steiner. A mí tampoco No sé, me da 151,38. De corta Z de 1, O sea, hago, 57,06. sí, Es el dato de más sí, el área de un caño. que es 15 por 5. No, 12. de la Ah, misma era manera. 12,39. 12,39. Y eso multiplicado por 2,5 al cuadrado. Bien. Y eso por 2. Igual. Y después multiplicar por 2. Primero el igual para resolver el corchete. Igual.
Hacia el lugar. 57,06. Más 12,39 por 2.5 al cuadrado. Sí. Igual. Y eso por 2. Ahí está, sí, ahora sí. ¿Se terminó el ejercicio? No, No. ¿Qué me está faltando? graficar. Me están pidiendo que grafique el diagrama de tensiones. Para graficar el diagrama de tensiones, ¿qué necesito? El ángulo de Conociendo el ángulo que estoy conociendo del eje neutro. la dirección. La dirección. Me han dicho que no es perpendicular, está bien, pero no me dicen qué dirección tiene. Y entonces, con respecto al eje horizontal, que necesito El ángulo. ese angulito para conocer la dirección de quién. Perdón. Este era el plano de solicitaciones. Lo que necesito que es este angulito para conocer qué la dirección del eje neutro. Ese angulito es este beta. ¿Cómo calculábamos beta? Que el ángulo alfa menos beta da 90 grados. Sumado. Si este angulito es alfa, este que está acá, ¿quién es? Gamma. Ah, gamma. Entre el eje Z y el eje Y, ¿qué ángulo se forma? 90. Si alfa es dato, que es lo único que no conozco. Gamma. ¿Cuánto valía alfa? 30. 30. 90 menos 30. 60. Quiere decir que gamma vale 60 grados. ¿Para qué quería el gamma? Para poder Porque calcular. había una formulita que decía tangente de gamma por tangente de beta igual a JZ sobre JI. De ahí, ¿qué hago? Despejar Beta, que es lo único que no conozco. eh, JZ sobre J0. El tangente de gamma que estaba multiplicando pasó que dividiendo. dividiendo. Y como yo quiero beta solito, Arco tangente. pasaba como arco tangente. Tengo todos los datos para calcular quién. El ángulo. El ángulo beta para saber qué dirección tiene. Reemplazo y ya tengo los datos. Y ahora lo que quiero hacer es graficar ese diagrama. Por lo general, un número similar a algo, César, No, el ángulo. no necesariamente. Vos sumás beta más gamma, lo único que tenés que asegurarte es que no dé ¿qué? 90 grados. Porque el plano de solicitaciones y de eje neutro dejaron de ser ¿qué? Perpendiculares. ¿Cuánto les dio el angulito de Tesa? 13,2. 13, 22. 13. No, perdón. 13 grados, 13 minutos. El ángulo chiquito. Este sería ¿quién? El eje neutro. El angulito que forma es este que acabas de calcular. Y teniendo el angulito, ahora sí, por cualquier lugar que hago, Das una paralela. una perpendicular Ah, al eje neutro. Perpendicular. Exacto. Y ahora una paralela al eje neutro que pase por los puntos más alejados. Si lo que he hecho está bien, debería pasar los más alejados por donde. Por A y por B, que son los que habíamos dicho que tenían las tensiones máximas. ¿Ya calcularon la tensión en A? Sí. ¿Ya calcularon la tensión en B? Sí. Sí. ¿Cómo eran las dos tensiones? Igual. Uno, esos dos puntos con una recta, y justo debería pasar por donde. Por el eje neutro. Lo que está arriba está que, Negativo. lo que está abajo está que. Tracción. Ese sería mi diagrama de tensiones. Se supone que esos dos
triangulitos como son. Iguales. Por una cuestión de escala yo lo he hecho a mano alzada. Ustedes no lo van a hacer escala, pero por lo menos que sea proporcional. Usen los cuadritos para utilizarlos como si fuera una escalita. Mientras que sepas que el último valor que has calculado Resolves el corchete y le pones shift tangente a la menos 1. Y ahí te aparece. 13 grados aproximadamente. ¿Listo? No es necesario tampoco ponerlo con grados, minutos y segundos. Aproximadamente 13 grados. He visto que varios ejercicios de línea elástica piden, bueno, es una cábula, ¿no? Piden nomás el descenso, el ángulo no. El que más nos interesa es el descenso, que es el que tiene que cumplir con el reglamento. Okay. Aparte, los giros son infinitesimales. Calculá que cuando lo calculamos, ¿qué resultado nos daban los giros? Siempre les dije. ¿Han hecho alguno con numerito? Sí. Vean, si han hecho con numeritos, habrán visto que le da 0,00 algo. Sí. Y la unidad es radianes porque son tan chiquititos que no da ni para nada. Está graficado así como con números directamente, no se pasa. Pones el número radianes finito. Y la flecha, cuando la calculamos, tampoco les da un número grande, les tiene que dar, a ver, la mayor de las veces menos de 1. Y si no, 1, 2, 3, como una flecha inmensa. Nosotros hicimos una vía que no verifica la fecha la que sigue 1,3 por ahí. Era de madera. Y era larga la luz. Sí. Y chica Quiere decir que necesita más sección por flecha que por presión. Es más importante la deformación. No, para arriba no, Que la no, presión. para abajo. Sí, para abajo. Sí, para abajo. Y bueno, Bien, sí, ese es un ejercicio completo de flexión desviada. Hacerlo. ¿Se ha hecho largo? Sí, es más largo que la flexión simple. Pero porque lo he ido detallando cosita a cosita. Cuando yo me pongo no tengo que tardar más de media hora en hacerlo entero. Y encima